¿Está prendido? Sí, eso funciona bien. Mis papás creyeron que no iba a lograr nada con la piñata. Y miren aquí. ¡Wow! Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Taboada. Y yo soy Nadia Salgado. Rápidamente, el proyecto de Piñata Poética en realidad pues está un poco alejado de las aulas y de la estructura didáctica, de la estructura formal, de la literatura, de la ciencia, o a veces hasta de algo planeado. Pero es una plataforma en la cual vamos a hablar más profundamente a continuación. Por favor, empieza. Sí, bueno, podemos pasar la diapositiva, por favor. Bueno, vamos a dar un poquito de contexto de qué es lo que se hace en la piñata, que son slams de poesía. Es un formato en el que la oralidad y la performatividad son más, bueno, no son más importantes que el texto, pero sí da un plus. O sea, ya no es la poesía como en el papel, sino que hay una cosa de oralidad muy interesante que sucede en los micrófonos. Sí, se presenta en un formato de competencia, a diferencia de, bueno, ha habido como un boom en los micrófonos abiertos en Puebla y en general, pero algo importante que destacar de la piñata es que es una competencia. Entonces existe un jurado que se elige en el público. Quien quiera puede calificar la poesía de ese slam. Entonces, pues también es bien chido ver cómo las personas pues tienen distintos gustos o tendencias o discursos que pueden ser más apremiantes que otros, pero pues es completamente subjetivo, la verdad, pero es algo que vuelve, justo como lo mencionaba la compañera, es un juego. Entonces, en ese mismo juego como que la gente se empieza a involucrar más y comienza a ser interesante. Ok, bueno, sí, efectivamente, complementando lo que comenta Nadia, el slam de poesía rápidamente no sé si, bueno, aquí estamos rodeados de especialistas sobre la literatura y seguramente saben que se dice que empieza en los 80s con un tal Smith. ¿Cómo se llama? Smith. Su apellido es Smith. Porque hay muchos digamos, próceres del slam que sus nombres no son muy conocidos, ¿no? Del slam de poesía, como por ejemplo Alan Wolf, que mencionaba que el punto de los puntos en el slam no son los puntos, el punto de la poesía. El punto es la generación de una plataforma, una comunidad, un círculo, un grupo, como ustedes quieran llamarlo, un ismo, tal vez solamente, que vaya conjuntando una colección muy heterogénea de autores. ¿Por qué? ¿Por qué de autores? Porque, bueno, aquí estamos hablando de algunos slams que hay, ¿no?, en el mundo, en esta diapositiva, pero cada slam tiene la particularidad de que es muy abierto a recibir creadores de distintos ámbitos. No tienen que estar todos abocados a la literatura o tener un bagaje muy profundo para presentar algo. Algunos pueden ser ciertamente de calidad. Bueno, no voy a hablar de calidad, sino como de una construcción, digamos, algunos más complejos, otros menos adentro, pero si algo es cierto es que la poesía que se escribe y que se recita en un slam de poesía debe ser original, y se dice que de la poesía no puedes tú apropiártela o declamarla, en este caso, que es lo que ocurre en un slam en un momento escénico, si no te atraviesa, ¿no? Entonces, rápidamente, así para mencionar, para no dejarlo pasar, sería muy interesante que ustedes buscaran, por ejemplo, cuáles son los slams más o menos relevantes a nivel mundial. Tenemos dos organizaciones a nivel mundial. Una, yo dudaría mucho de su alcance mundial, de la que está radicada en París, Francia, que organiza desde hace unos 15 años un mundial de slam de poesía. Luego, el más reciente, bueno, el primero que les menciono es el World Poetry Slam. El segundo es el Slam Organization, World Poetry Slam Organization, que es originalmente era un grupo como de slams de diferentes países que se opusieron a esta centralización parisiense y empezaron a conformarse por parte de países
periféricos en la cultura, según su propia descripción, como México, como varias partes de varios países de América Latina, eventualmente se unió a Estados Unidos, países africanos, que tiene funcionando como de 2022-23. También podemos hablar de que en Estados Unidos, que tiene, bueno, el slam de Chicago es muy importante porque el slam presuntamente surge en Chicago, pero uno de los más relevantes, de los slams más relevantes, es el New Yorican Café, que tiene una raíz, no sé si puertorriqueña y dominicana, que tiene el New Yorican, creo que se refiere esa palabra al dominicano y neoyorquino. Entonces conforma una comunidad de autores de origen latino y además también de autores underground, de autores alternativos de la escena norteamericana. Tengo entendido que incluso, bueno, New Yorican Café tiene funcionando como desde los finales de los 60s, los 70s, creo que hasta pasó Alan Leullido, estuvo presente dentro de esos círculos. Entonces, también en la actualidad uno de los slams más relevantes en Estados Unidos, que hace mucho aquí en México también, es el slam chicano, de donde el penúltimo campeón nacional fue chicano, o sea, el nacional mexicano vino de Estados Unidos a competir al slam nacional, porque hay un slam nacional, y se llevó eso a representar a México al mundial que organizan actualmente, el World Practice Slam Organization. Están relevantes en Puebla. Bueno, el slam en Puebla, así súper rápido la anotación, es que empieza aproximadamente a manifestarse de forma, bueno, el primer circuito formal, que es un circuito, una serie de eventos que se organizan con un calendario, fue aproximadamente en el 2015 y 2016, con algunos exponentes. Por ejemplo, aquí de Rivero, uno de los que lo organizó fue uno de los estudiantes que se llama César Galicia, ojalá lo logren ubicar algunos, activistas de la UAP como Jaime Carcaño o Armando Pliego Ishikawa, que actualmente hacen muchas cosas excepto slam. Entonces, esos son como algunos referentes que tenemos actualmente, y en Puebla además activos tenemos, pues uno de los slams que ha formado mayor comunidad fue Voces Urbanas, cuya mayor actividad fue a partir de 2018 a 2021, a inicios de la pandemia. Otro slam que está actualmente activo se llama Vampiros Slam, que surge también de una comunidad que, bueno, de esta semilla que nace del primer circuito. Y La Piñata Poética, que es un slam de poesía que fundamos en 2021 y ha ido desarrollándose cada vez de forma más diversa, porque no solamente abarcamos el aspecto literario, sino también ya vemos lo multidisciplinario, ¿no? Ajá, bueno, rapidísimo. Las reglas para un slam es que tiene que durar 3 minutos. Solo se permite usar la voz y el cuerpo, no puedes usar ningún elemento extra como, no sé, utilería, vestuario y eso, nada. El contenido debe ser 100% original y pues se califica y existe un jurado. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí esta es mi parte favorita de qué es la piñata, porque a pesar de que sí puede haber como todo un contexto y todo como un pre antes de este momento, creo que las personas que llegan a la piñata suele ser como de verdad una familia o te sientes súper acogido. No sé, creo que tiene que ver un poco con que hemos tratado de no encasillarnos como en ciertos discursos o agendas políticas que a veces, o sea, está muy bien que se hable de esas cosas, pero hay espacios donde también te limitan. Entonces, en la piñata creo que una de los grandes aciertos que ha tenido el proyecto y que hemos tratado de que se mantenga de esa forma es que todos sean bienvenidos. Desde el chavito de 17 años que quiere leer su texto hasta, no sé, el doctor en literatura de no sé qué cosa, y así, ¿no? O sea, es como súper diverso y eso se vuelve súper enriquecedor, y creo que también hemos logrado como hacer que no solamente las personas que escriben o que les interesa como esa práctica vayan a la piñata, sino que hemos creado un público que está interesado como en escuchar lo que pasa. Y creo que eso es como, no sé, a mí de verdad se me llenan las lágrimas de hablar de la piñata, porque yo pues empecé, voy a contar un poquito de cómo empecé. Yo estudié la carrera en teatro,
Entonces, para mí todos mis escritos eran abortos de dramaturgia, que no tenían ni pies ni cabeza y que eran muy cortos para hacer dramaturgia, pero muy largos para hacer otra cosa. Entonces yo decía, esto no sirve de nada, no es algo que pienso, que escribo como un diario, pero pues nada más. Y llegar a la piñata y encontrar a personas que pues pudieran tener un espacio para expresarse, eso ha sido muy gratificante. Siguiente. ¿Participantes? Sí. Ok, vamos a intentar resumir porque ya nos extendimos. Un segundo. Bueno, el slam de poesía, una de las particularidades que tiene es que, como hablamos, no tiene, digamos, un filtro previo para quienes quieran participar. O sea, puede participar tanto el creador que no tiene ninguna formación, literal, ninguna formación en letras, tanto el doctor, ¿no?, como quien sabe profundamente sobre el tema. A grandes rasgos, la comunidad que participa con nosotros actualmente tiene un promedio de edad entre 25 y 34 años, millennials, un poco centennials. Algo que es muy importante de mencionar de los slams de poesía es que sirven como laboratorio de creación y de expresión, pero usualmente se enfocan se enfocan a discursos sobre la periferia, ¿no? Hacen un reflejo sobre la sociedad en los discursos y los textos, poemas que se presentan. Y en el caso de la piñata poética hemos tratado con la intención, bueno, sí podemos decir que estamos ubicados por esta cuestión de la pluralidad hacia la izquierda, por así llamarlo, ideológicamente hablando, pero buscamos también no poner como ¿cómo se dice?, un parámetro estricto en lo que se puede presentar, pero dando una bastante variedad de voces y estilos, que pues a veces el público es el encargado como de decir esto sí, esto no. Resulta una situación como muy autogenerativa, autocrítica, autosustentable. Cada slam es un poemario distinto, digámoslo así. Un acto, un performance diferente, incluso con distintas formas de pensamiento presentes en cada evento. Es muy singular. Siguiente, por favor. ¿Por qué contribuye a la descentralización de la cultura? Bueno, esto es súper importante porque puse aquí dos imágenes que es como de el trabajo que hemos hecho. Una de ellas es un taller que dimos en el Cerezo de Cholula. Entonces, pues también pensar que hay personas que tal vez les cuesta trabajo acercarse como a un libro o a la poesía sobre todo, o sea, dejen de ya un cuento, o sea, dicen la poesía, ¿eso qué? No, o sea, yo no lo voy a entender, o a mí no, yo no voy a entenderlo simplemente, entonces es difícil el acercamiento, pero una vez que con esta presentación, que no tienen que leerlo, sino que se vive, porque pues creo que eso hacemos en los slams, sino encarnamos la poesía y como dice Rafa, son temas que te atraviesan, o sea, uno no puede escribir de algo que no la atraviesa, que no la acontece, y cuando te atraviesa y te acontece puedes compartirlo, y entonces se crea como una catarsis, y entonces las personas se sienten realmente identificadas, entonces ya se pueden acercar un poquito más, y puede ser como un primer paso para que después pues ya digas, bueno, ya puedo leer como cosas un poco más complejas, ¿no? Ya puedo entender como de dónde vienen como estas metáforas como muy extrañas porque ya lo sentí, ya me pasó en el cuerpo cuando lo leí o cuando escribí como un cadáver exquisito, ¿no? Que ya tal vez no tenía nada que ver con mi pensar y yo creé un poema. Entonces, siguiente por favor. Y bueno, ya para concluir un poquito creemos que motiva la apropiación del micrófono como una herramienta expresiva. El slam es una plataforma equitativa donde artistas emergentes y consolidados comparten un mismo espacio, que eso también nos parece algo muy valioso de la piñata. Visibiliza las voces periféricas y los discursos no tradicionales y utilizamos foros no convencionales también para la poesía. Nosotros vamos a juntas auxiliares, o sea, tenemos la temporada larga en el Breve Espacio, que es como un espacio un poquito más formal, pero también vamos a bares de la 11 Sur donde se suben puros raperos, o vamos a juntas auxiliares donde de repente niños se suben a decir cosas que han escrito a sus papás o a la hormiga o cosas así, que también es súper lindo. Entonces, pues
básicamente eso es la piñata poética. Siguiente. Sí, pues ya solamente pusimos ahí, la poesía se mueve, vibra y se comparte. Sería muy prolongado hablar también sobre las experiencias que hemos tenido a través de la clase de personas y creadores que han estado con nosotros. Ciertamente ha sido muy interesante observar cómo, por ejemplo, desde infancias hasta gente que una avanzada edad apenas tiene sus primer acercamiento a la literatura, se han aproximado a hacer creaciones específicamente para los micrófonos abiertos, y a partir de eso crean nexos, lazos que van formando un público, van formando lectores, y algunos dicen que eso es la democratización de la literatura, de la poesía, como quieran escucharlo, ¿no? Entonces, pues nuestra labor ha sido hasta ese punto intentar, no con la intención de ceñirnos como la panacea de la democratización, como decía yo, de las letras, sino más bien el dar a conocer una opción distinta a varias personas que no encuentran una forma de poder expresar tanto lo que sienten, lo que pasan y lo que imaginan, sus creaciones, en un micrófono abierto para todos. Es una especie como de utopía chiquita que cada vez hacemos. Y bueno, si gustan, el próximo viernes tenemos un micrófono abierto, el 23 de abril en el Breve Espacio. Este año tenemos planeado más de 18, 19 micrófonos, el año pasado fueron 24. Desde 2021 a la fecha, pues hemos tenido más de, no sé, no los voy contando ya, pero sí han sido muchos foros, y gracias a las circunstancias, la manera en que se manejan, también el trabajo en equipo que hemos hecho, se ha ido generando comunidad, y estaríamos muy contentos de poder compartir eso con ustedes también. Gracias.